En el nombre de nuestro Dios, el generoso y fiel Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios que nos salvó y nos llamó a una esperanza viva por el bendito evangelio, que nos ha llenado de gozo y del Espíritu Santo, con la alegría de su presencia. Te saludamos, te bendecimos a ti y a tu casa. Gracias por estar en comunicación con nosotros y estoy seguro que Dios te va a edificar. En el nombre del Señor y de esta congregación te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, leamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versos desde el 4 hasta el 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Graba en el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que se conoce como el célebre Shema, que viene de la palabra Shama, que significa oír, por la primera palabra que dice oye Israel. Muy bien, ustedes saben, hermanos, que con motivo de la fiesta y la oportunidad que tuvimos de ser muy edificados a través de las ministraciones de los siervos de Dios que fueron enviados de Chile y también de Ecuador, que nos trajeron la palabra. Por 2 semanas interrumpimos este estudio que comenzamos. Ya hemos expuesto 2 mensajes. Yo pues hice un resumen general del contenido de estos mensajes. Después, estudiando hoy bien, Dios me mostró otra ruta. Quiere decir que Dios está añadiendo más y más cosas en este estudio. Y aunque yo solamente he mencionado las cosas y los textos, el Señor me dice que debo estudiar más con ustedes, porque esta enseñanza es tan contundente que si Dios en su misericordia nos revela lo que Él nos quiere decir acerca de su naturaleza, se nos va a abrir la puerta del cielo y del entendimiento para entender todas las escrituras. Saben ustedes que a Dios hay que creerle, conocerle y entenderle. Todos los creyentes que han nacido de nuevo, pues naturalmente le han creído, porque la fe es un don de Dios y todos hemos recibido una medida de fe. También le conocemos, porque dice la palabra: todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Y todos tenemos entendimiento, aunque tenemos que crecer en las 3 cosas: en la fe, en el conocimiento y en el entendimiento. Si crecemos en las 3 cosas, especialmente en el entendimiento de Dios, pues naturalmente vamos a ser bendecidos y vamos también a bendecir a otros y vamos a cumplir el deseo grande de Dios. Dios quiere que el que camina con Él le entienda. Y esta palabra que estamos estudiando son cosas muy sencillas, textos muy conocidos, cosas muy conocidas, pero a medida que la vayamos estudiando y miremos la consistencia de Dios en la revelación, vamos a ver algo muy grande y vamos a sustraer grandes lecciones espirituales para nuestras vidas. Porque entendemos, como hemos dicho en el pasado, que este texto, este énfasis de Dios, este oye Israel, implica más que lo que se ha entendido hasta el día de hoy. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús dijo que este era el mandamiento más grande de la ley de los profetas. Y cuando mencionó ese mandamiento, mencionó
este texto, lo incluyó. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Israel generalmente ha relacionado esto con la idolatría. Y se ha entendido que solamente hay un Dios. Y que aunque hay muchos que se llaman dioses en la tierra, solamente hay un Dios. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. No significa que Israel ha malinterpretado el texto. Significa que hemos sido muy limitados en el entendimiento de esta revelación. Creo que Dios, a través de este texto, se ha revelado a Él mismo, ha revelado su naturaleza, su propósito y muchas otras cosas. Veo muchas cosas de Dios y yo sé que Dios no va a seguir dando y va a seguir añadiendo más revelación acerca de esto. Vamos a mirar algo que es el diseño de Dios. Yo creo que parte de lo que Dios quiso enseñar a Israel es que Él es uno y que no hay más que un solo Dios. Como dice Isaías, antes de Él no fue creado Dios, ni lo será después de Él. Él es el único Dios verdadero, el único eterno, el único que tiene todas las virtudes y atributos de la divinidad, es nuestro Dios. Entonces, eso es verdad y creo que es parte de lo que Dios quiso revelar. Pero entiendo que Dios quiso revelar más que lo que se ha entendido hasta ahora. Dios se revela a sí mismo en el Shema. Oye Israel. Creo que ese énfasis en ese verbo de oír es préstale atención Israel. Y es para nosotros hoy, prestemos mucha atención. Pidámosle a Dios mientras estudiamos y exponemos la palabra en estos días, semanas o meses, que Dios nos enseñe, que Dios diga: Señor, revélame qué tú quieres decir. No solamente para recrearme en los dichos de tu boca, sino para que eso afecte mi vida. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, y para que el hombre de Dios sea entendido, maduro, perfecto en todas las buenas obras de Dios. Dios quiere que al caminar con Él lo entendamos. Dios, mis hermanos, se ha revelado a sí mismo en la Escritura. Muy bien, vamos a hablar de lo que yo llamo el diseño de Dios. Van a ver un diseño de Dios en esto. Quiero que vengan con ustedes conmigo al libro del Génesis. Ahora, Génesis, en el capítulo 1 del Génesis. Comencemos a estudiar. Eso fue lo que Dios me dijo, que no simplemente exprese los textos y los diga de memoria, que quizás alguno haga así con algunos, pero nos vamos a detener para que haya entendimiento. Dios me dijo que esto es demasiado trascendental para que le pasemos por encima. Él quiere que esto quede impregnado, grabado como un sello en nuestro corazón, porque esa es la revelación de Dios. Génesis capítulo 1. Después de narrar el escritor del Génesis, que queremos que fue Moisés, todo lo que es la creación, después que termina la creación en el día sexto, dice el versículo 26, atención aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme ¿a qué? A nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Noten ustedes aquí, amados, algo muy importante acá. Cuando Dios va a crear al hombre, revela algo. Este otro texto que lo hemos entendido limitadamente, pero hay algo profundo y grande que se esconde en esta expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten que aquí Dios habla en plural: hagamos.
hemos deducido que aquí está hablando de la divinidad, de que Dios es uno, pero en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así hemos entendido. Pero yo te voy a decir algo más. Aquí está incluyendo a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los arcángeles y a todos los que fueron creados antes de nosotros. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Por qué digo que incluye a los ángeles? Porque los ángeles también fueron creados a la imagen de Dios. Todas las criaturas fueron creadas a la imagen de Dios. De hecho, los ángeles que conocemos tienen el nombre de Dios. Miguel significa ¿quién es como Dios? Gabriel significa varón de Dios. Y yo estoy seguro, hay un ángel que aparece en otros libros que no son inspirados, que no son canónicos. En los apócrifos, Rafael, por ejemplo, Jehová sana. No sé si es verdad que existe ese ángel, pero entiendo que todos los ángeles de una u otra manera llevan el nombre de Dios, pero porque fueron creados a su semejanza, conforme a su imagen. Así que ese hagamos en plural incluye a toda la creación de Dios, porque es un diseño de Dios. Naturalmente, sobre todo, incluye a Jesús y al Espíritu Santo, que son parte de la divinidad. Pero creo, por lo que vamos a estudiar, que no solamente incluye a la divinidad, sino a todas las criaturas de Dios, porque todas las criaturas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Amén. Ya lo veremos a medida que vayamos, porque vemos, Dios revela que todas las cosas las hizo de acuerdo a Él. Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Pero vamos a ir por parte, mis hermanos. Fíjense, a su imagen y semejanza. La palabra semejanza, esa es la palabra hebrea demud, que viene de la palabra damá, que significa comparar. ¿Qué significa? La palabra damá, que es de donde procede la palabra semejanza, demud, significa comparar. Por eso, por implicación, se traduce parecerse. Y eso es lo que significa la palabra semejante en hebreo, parecerse. Y eso revela mucho. De ahí esta palabra se traduce, la palabra semejanza de mute se traduce parecerse, semejanza, concretamente un modelo, una forma, una apariencia, un aspecto, una imagen. Pero me gusta la palabra comparar, que por implicación se traduce, y así se traduce, parecerse. Entonces, Dios hizo al hombre para que se parezca a Él. Y se traduce modelo, un aspecto, semejanza, imagen. El hombre comparado con Dios se parece a Dios. Significa, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza, que se parezca a nosotros, que tenga la imagen nuestra, la apariencia nuestra. Y como Dios es uno, toda su creación es una cosa. Y ahí está el modelo. Como somos nosotros, serán ellos una sola cosa. Porque oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El hombre fue creado a semejanza de Dios, parecido a Dios, en el aspecto espiritual y moral. Y estoy seguro que aunque Dios no es materia, también el aspecto físico, en cierto sentido, es semejanza. Porque Dios tiene ojos, el hombre tiene ojos. Dios tiene oídos, el hombre tiene oídos. Dios tiene corazón, el hombre tiene corazón. Naturalmente en espíritu, es otra dimensión, pero hay mucha semejanza. Amén. ¿Siguen conmigo estudiando? Muy bien. Esa es la palabra semejanza.
La palabra imagen es la palabra hebrea, selem. Proviene de una raíz que significa hacer sombra. Por eso se puede traducir una ilusión, inclusive se puede traducir fantasma. Porque como usted ve una sombra, cuando usted ve una persona que le da la luz, usted ve la sombra de esa persona. Y eso refleja algo de la persona. ¿O no es así? La sombra de una persona revela a la persona. Por eso la idea imagen se traduce fantasma, figurativamente una ilusión, parecido, una representación, una apariencia. Si aplicamos, si el hombre es la imagen de Dios, significa que cuando Dios se para así y la refulgencia de su luz que está en él se proyecta, el hombre llega a ser una sombra de Dios, una apariencia de Dios. ¿Han visto cuando usted se para en la luz solar, que usted ve una imagen suya? Pues esa es la idea. Si cuando el hombre se para, se proyecta una sombra y ese es Dios. Es Dios en él. Así era Adán cuando Dios le creó. Parecido a Dios, comparado con Dios, una sombra de Dios. Amén. Recuerdo cuando Jesús caminaba sobre las aguas que dijeron, un fantasma. Y dice, no es un fantasma, soy yo. Amén. Generalmente, mis hermanos, nosotros llamamos fantasma a los espíritus, ¿o no es así? Bueno, como Dios es espíritu. Amén. La idea es que una imagen significa la sombra, hacer sombra. El hombre hace sombra. Dios hizo al hombre a su imagen y parecido a él, a su semejanza. Esa es la idea. Ahora, quiero que ustedes vean algo aquí. En el capítulo, ya que estamos ahí, capítulo 5 del Génesis. El hombre es una figura representativa, una apariencia de Dios, un parecido a Dios. Ahora, en el capítulo 5, miren lo que dice aquí. Versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. ¿Qué cosa? Lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre como Set. Aquí entonces nos dice algo más. Adán, cuando tenía 130 años, procreó a Set. Y dice que Set era a su imagen y semejanza. Aquí se repite lo mismo. Yo entiendo que Set se parecía a Adán. Tenía el ADN o DNA, la genética. Como los hijos tienen aspectos, rasgos de los padres. Pues fíjense que ahí comienza a hablar de las 10 generaciones que representan el linaje santo de Dios. Después que murió Abel, porque lo mató Caín, nació Set, y la palabra Set significa sustituto, el que llegó a sustituir al justo Abel. De ahí comienzan 10 generaciones que la Biblia dice que sirvieron a Dios. No solamente dice que fueron longevos, que vivieron muchos años, sino que se habla de ellos. Por ejemplo, Enoc les sirvió a Dios 365 años y fue traspuesto, fue llevado al cielo, llegó a ser amigo de Dios.
El séptimo, que fue Enoc, fue traspuesto al cielo. El décimo, que fue Noé, cuando él nació, la tierra se llenó de consolación, porque encontró gracia delante de Dios, y a través de él Dios preservó a la humanidad. Estas 10 generaciones fueron justas delante de Dios. Eso significa que fueron creados a la imagen y semejanza. Significa que yo entiendo que Set llegó a ser semejante a Adán, pero a la vez tenía la imagen y la semejanza de los píos, de los temerosos, de los piadosos. Y con él, dice que cuando nacieron sus hijos, el hijo de él, comenzaron los hombres a llamarse con el nombre de Dios, a invocar el nombre de Dios. Ahí podemos aplicarlo en el aspecto natural, que se parecía a Adán físicamente, pero también como habla desde ahí de un linaje de 10 generaciones que sirvieron al Señor, yo veo que está diciendo algo más. Ahora, yo quiero concentrarme, mis hermanos, en Dios primeramente. Voy a hablar después de cómo ese principio del diseño divino se manifiesta en la creación natural. Pero quiero concentrarme ahora en la naturaleza de Dios, porque dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Yo estoy leyendo a Génesis 1, 26 y 27 para que vean que es una costumbre de Dios, es un diseño de Dios el hacer todo a su semejanza. No solamente a Adán y a Eva. Verán ustedes que todo fue hecho de acuerdo a su semejanza. Porque Dios entiende que Él es la esencia de todas las cosas, que Él es el todo en todas las cosas. Él sabe que Él es perfecto. Él sabe que Él es el núcleo, el centro, la esencia misma de la eternidad. Y Dios no tiene otro modelo que a sí mismo. Él es el modelo. Él es el diseño. Todo fue creado por Él y para Él. Y semejante a Él. Amén. 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 Entonces, vamos a seguir estudiando una cosa. Fíjense, vengan conmigo a Éxodo capítulo 20. Seguimos estudiando. Ese segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Aquí vamos a leer el decálogo o los 10 mandamientos que Jehová Dios de Israel dio a Israel en el Sinaí. Y dice aquí, comencemos, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿están conmigo? Amén. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Escuchen el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengas dioses extraños, ajenos. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que los primeros mandamientos tienen que ver con él. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Noten ustedes que el Dios que hizo al hombre a su imagen prohíbe hacer imágenes. Y aquí hay una gran revelación. No te hagas imagen de ninguna cosa, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy la única imagen. Yo soy la única imagen. Amén. Yo soy la única imagen. Bueno, aquí se está refiriendo a ser ídolos. De hecho, una de las traducciones de la palabra imagen es ídolo. Pues dice, no te harás imagen, no te harás ídolo. Pero yo veo aquí
una intención de Dios. Porque lo que quiere decir es, tu Dios es un Dios espíritu. Y por ser Dios espíritu no puede ser representado con nada que sea material. ¿Ven? Está el aplauso, celebra. Amén. Dios es espíritu. Ninguna materia puede representar a Dios. De hecho, me gusta lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel, cuando vio la revelación de su gloria, la llama semejanza de su gloria. Porque en verdad, la gloria, la mera gloria es Jesucristo. Amén. Nadie la ha visto. Amén. Dios se manifiesta en una semejanza de gloria. Por ejemplo, cuando Él se manifestó a Moisés en la zarza, era una representación de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. ¿Cómo puede Dios meterse en una zarza? Es una representación nada más. Cuando Dios se manifestaba en el arca, que era una caja de madera cubierta de oro, que tenía 2 codos de largo y 2 codos de ancho, una cajita. ¿Creen ustedes que Dios se va a meter en esa cajita? Era una manifestación, una representación de la gloria. Porque los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios, el aspecto tangible, natural del universo es un callejón para Dios, que si pasa tiene que limitarse. Porque los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios no es materia. Dios no puede caber en la materia. Dios es espíritu. Es degradar a Dios, desvirtuar a Dios, representarlo con una imagen. Y mucho menos, fíjense, ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso incluye, no representa a Dios ni con las estrellas, ni con los astros, ni en la tierra, con nada que hay en la tierra. Como los dioses de las naciones eran representaciones de la naturaleza. Todos los dioses eran una representación de la naturaleza. Estaban representados. A veces era una serpiente, como en Egipto. Un buey, el buey Apis. Dagón, que era un pescado, un pez. Todos los dioses estaban representados por la naturaleza. En la India se adoran 33 millones de dioses. Se adoran a los ratones, a las vacas, a las serpientes. Pero Dios prohíbe hacer imagen. Imagen de Él. Imagen de cualquier otro Dios. Sin embargo, Él todo lo hizo con su imagen. Yo escuché a un sacerdote católico justificar la idolatría diciendo: el primero que hizo imagen fue Dios, que hizo al hombre a su imagen. Sí, lo escuché. Y yo dije, el colmo de un argumento. De hecho, cuando la iglesia determinó que se adoraran las imágenes de los santos, ese fue uno de los argumentos. Pero eso es ignorar la escritura totalmente. Porque la imagen que el hombre tiene de Dios es una imagen espiritual, moral. Es demasiado profundo. No está en lo físico. Por eso Dios dice: no hagan ninguna imagen. Amén. Por toda la creación tiene la imagen de Dios. Pero el prototipo es Dios. La esencia es Dios. El diseño es Dios. El todo es Dios. El centro es Dios. Amén. Amén.
Dios es la persona, nosotros somos la sombra. Dios es la divina persona, nosotros lo que nos parecemos a Él, aplicando la definición de semejanza y de imagen. Porque Dios es espíritu, por consiguiente, la semejanza es espiritual. Aunque en el aspecto físico haya una manifestación de lo espiritual, Dios es espíritu. Entonces, pasemos ahora, mis hermanos, en el Deuteronomio capítulo 4, rapidito ahí, Deuteronomio capítulo 4. Moisés está haciendo alusión a lo que pasó en el Sinaí. Y le dice algo aquí, capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Dice el versículo 13. Y él os anunció su pacto. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Ve que está hablando del Sinaí? A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y ahí habla que dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que haces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Noten ustedes que dice, mis hermanos, ninguna figura viste, ninguna. El día que Él te habló desde la nube audiblemente, tú no viste una figura. Qué tremendo esto. El 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Dios no se representó, se oyó una voz desde el fuego, posiblemente desde la gloria, hablando. Era Dios, no había una figura. Por eso dice, no te hagas figura de un pez, del sol, de la luna, figura de nada, ninguna imagen. Toda la creación tiene mi imagen, pero adórame a mí. No adore la imagen, adórame a mí. No adores la imagen, adórame a mí. No adore la semejanza, adórame a mí. No adores la sombra, adórame a mí. Amén, amén. Ninguna figura. Más claro de en el agua, pero hay una revelación. Hay gente que quiere adorar todo lo que se parece a Dios. La creación tiene la semejanza de Dios. Vamos a estudiar eso. La semejanza, pero no es Dios. Hay que adorar a Dios. Al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él servirás. Él solo es el objeto de tu adoración. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora vengan conmigo, por favor, al libro de Colosenses. Ya en el Nuevo Testamento.
Colosenses, pasen a Efesios y después van a pasar a Filipenses y después viene Colosenses. Capítulo 1. Comencemos con el versículo 15. Colosenses 1, leemos el 14. En quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién está hablando? Y el perdón de pecados. Dice el 16. Él es, diga Cristo, la imagen del Dios invisible. Eso cambia. No es la imagen de la naturaleza física, tangible, materia. Cristo tiene la imagen del Dios invisible. O sea, su semejanza es espiritual. Su semejanza es esencia de Dios. Él no tiene la imagen porque fue creado. Él tiene la imagen porque tiene todos los atributos de la divinidad. Por eso Cristo puede ser adorado. Amén. Amén. Noten ustedes, dice aquí el 15, Él es la imagen del Dios invisible, Espíritu, el primogénito de toda creación. Primogénito aquí no es el primero que fue creado, sino el que dio origen a la creación. Por causa de Él es la causa de la creación. El Padre se inspiró en Él para crear todas las cosas. Él dio origen a todas las cosas. Por eso es el protótocos, el primogénito. O sea, la palabra griega para primogénito. Me acordé de ella ahora. El primogénito de toda creación. Porque en Él, noten ustedes, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí no dice que fue el primero que fue creado, sino que en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, diga eterno. Y todas las cosas por Él subsisten. Él es el sustentador de todas las cosas. Y esa es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él no fue el primero que murió, ni tampoco el primero que resucitó. Pero cuando Él murió, representó a todos los muertos. Y cuando Él resucitó, resucitó a todos los muertos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria al Señor por Jesucristo nuestro Señor. Pasa al capítulo 2 conmigo. Aquí dice algo más profundo, más poderoso todavía. Capítulo 2. Leamos para que entendamos el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Corporalmente, en su cuerpo habita toda la plenitud de la divinidad. Cristo no tiene una parte de Dios, Cristo tiene al Dios pleno. Pleroma significa llenura, totalidad de Dios, corporalmente. Eso es demasiado. De ningún hombre se dice eso en la Biblia. Él no es la sombra de Dios, Él es Dios. Él no es la apariencia de Dios, Él es Dios. Él no es la semejanza de Dios, Él es Dios. Amén. 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 Él tomó forma de hombre,
pero Él es Dios. Amén. Pasen a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ya que estamos ahí cerquita, de varias páginas hacia atrás. Y vamos a ver aquí el vaciamiento de Cristo. La kenosis o vaciamiento de Cristo, como se llama en griego. Filipenses capítulo 2. Dice aquí el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, noten ustedes, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Él era igual a Dios, pero no se aferró a lo que era, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él tenía la forma de Dios y él era igual a Dios, pero no se aferró a eso. Forma de Dios e igual a Dios. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en el cuerpo. La plenitud es la llenura. Pleroma es la plenitud, es todo. ¿Ok? Ahora pase conmigo al libro de Hebreos. Sigan más hacia el fin de la Biblia. Pasen unos cuantos libros y van a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Lo tienen? Muy bien. Noten el versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Libro de Hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, fíjense que no dice la imagen de su gloria, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. No es una apariencia, igual que Adán. No es un parecido, es la imagen misma de su sustancia o de su esencia. Quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten ustedes, miren ustedes cómo la versión de las Américas traduce este versículo. Me gusta la versión de las Américas, porque la versión de las Américas no traduce literalmente, sino que trata, a la vez que traduce, de expresar el significado de las palabras originales. Por ejemplo, dice el versículo 3, dice: Él es, oigan, el resplandor de su gloria. ¿Qué cosa? El resplandor, no la proyección de una sombra, porque Dios es luz. Dios es luz. Y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Wow, eso es mejor que esencia. ¿Qué cosa? La expresión exacta, porque así es que dice el original, la palabra esencia y la palabra sustancia es expresión exacta de su naturaleza. Ese resplandor, como Dios es luz, ese resplandor, no está hablando de una sombra, sino de la luz misma. Dios es luz y Jesús es el resplandor de esa luz, la esencia. ¿Estamos? Miren lo que dice la Biblia pesita, o la traducción de los antiguos manuscritos arameos. Tengo esa Biblia yo, que es traducida del arameo a los idiomas nuestros acá. Naturalmente,
La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, el Antiguo Testamento, y parte, pequeñas porciones en arameo y en griego. Pero en los tiempos bíblicos había una Biblia que era entera completamente en arameo, y de allí se traduce a nuestros idiomas. Y esta Biblia es muy hermosa. Dice esta Biblia: Él es el esplendor de su gloria. Mira usted, esplendor. Allí dice que es resplandor. Aquí dice esplendor, la refulgencia de su gloria. El esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, que es lo que significa sustancia. Esa es la revelación que Dios acerca del Hijo. Pero acuérdense que estamos estudiando: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pusimos el ejemplo de que el hombre fue creado a su semejanza, a la imagen de Dios, para revelar que Dios todo lo que hizo, lo hizo a su imagen. Dios se tomó a sí mismo como modelo para que todo se parezca a Él. Pero en el caso de Jesús, como es eterno y uno con Él, ya no se trata de una imagen, de un parecido, sino la misma, todo lo exacto de su naturaleza, la exactitud, la esencia de su naturaleza. Ya no es una sombra que proyecta, sino la refulgencia, el resplandor, el esplendor de su gloria. Amén. Ahora vamos a ver lo que Jesús enseñó acerca de su relación con el Padre. Textos muy conocidos, pero que ahora lo van a ver en otro contexto. Juan capítulo 14. ¿Están siguiendo, amados? Muy bien. ¿Están entendiendo no los textos, sino por dónde vamos? El camino por dónde vamos. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Uno es. Toda la creación y todo en lo visible e invisible no solamente tiene una imagen y semejanza de Dios, sino que tiene atributos de Dios. Ya van a ver. Juan capítulo 14, ¿lo tienen? Comencemos con el versículo 7. Dice verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si ustedes me conocieran a mí, ustedes conocieran a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el original dice: estáis comenzando a conocer al Padre de ahora en adelante. Dice: mírenme a mí. ¿Cuántos años tú tienes conociéndome, Pedro? 3 años y medio. Desde entonces comenzaste a conocer al Padre. Amén. Yo tengo 41 años que conozco al Señor. Pues cuando yo tenía 16 años, yo comencé a conocerle. Desde que conozco a Jesús, comencé a conocer al Padre. Amén. Seguimos ahora. El 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y esto se acabó. Casi no pedía. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, no es suficiente. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Eso es mucho. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuántas veces usted ha leído este versículo? Léalo en este contexto. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Tú no sabes, Felipe, que en mí Dios se ha hecho hombre?
Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿No lo sabes, Felipe? No significa que era la misma persona de Dios, sino que por ser uno, que era igual a Dios en esencia y en todo, era lo mismo que Dios. Porque era la esencia misma de la naturaleza de Dios, el resplandor mismo de su gloria, porque Dios es uno. Seguimos. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Escuchen, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Noten ustedes que hay una distinción en las personas. No está hablando de la misma persona. Cuando dos son iguales, entonces son uno. Cuando dos son iguales, entonces uno. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense, me voy a detener aquí. Yo, la vez pasada, les hablé de muchos textos de Cristo, donde Cristo decía: mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer a mi Padre. Y todo era el Padre, el Padre, el Padre. Porque Jesús está diciendo: si yo hablo, habla Dios. Porque yo no hablo nada distinto a Dios. Yo hablo exactamente lo que Dios dice. Yo no hago nada independientemente del Padre. El Padre y yo estamos en acuerdo, pensamos de la misma manera, obramos de la misma manera, nos movemos en un mismo designio y propósito. No solamente nos parecemos porque tenemos los atributos de la divinidad, sino porque nosotros estamos unidos en pensamiento, en esencia, en propósito, en designio, en voluntad y en todas las cosas. Así que si tú me ves a mí, es igual. Ver al Padre a mí es lo mismo. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Escuchen. El 10. ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve? Escuchen ahora. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Piensan igual, hablan lo mismo, obran de la misma manera, están de acuerdo en todo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es demasiado. Eso lo vamos a estudiar después. Esto es así, espiritualmente. Si Cristo es la imagen de Dios y yo soy la imagen de Cristo, por consiguiente yo puedo decir: el Padre y yo una sola cosa somos. Amén. No de la misma manera que lo dijo Jesús, porque Él tiene todos los atributos de la divinidad corporalmente, espiritualmente. Pero eso es lo que quiere decir Jesús. El Padre y yo vendremos a Él, al que acepta a Jesús, y haremos en Él morada. Y ya no son mis obras, sino las obras de Dios en mí. Ya no son mis palabras, sino las palabras de Dios. Ya no son mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Eso cuando andamos en espíritu. Pero esa es la aplicación, eso viene después. Vengan al capítulo 10. Y ahora vamos a detenernos aquí a ver algo. Capítulo 10. Capítulo 10.
Dice el versículo 30, ¿lo tienen? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué hombre se atreve a decir eso? Yo y el Padre uno somos. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Yo y el Padre somos uno. Dios es uno, unum et idem. En latín, una sola y misma cosa. Dios es uno. Y Él hizo todo en la creación visible y en la creación espiritual para que todo sea como Él, en Él y para Él. Una sola cosa. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora, sí, miren lo que sigue diciendo. Atención, el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Por lo que está diciendo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Naturalmente, ellos no reconocen lo que Él es y piensan que Él está blasfemando. Ningún judío que conociera a Dios se atreviera a hablar como habló Jesús. Porque si Jesús no fuera lo que dijo que es, entonces fuera un blasfemo. Porque Él no está filosofando. Él no está espiritualizando lo que enseña. Él está hablando verdad. Escuchen ahora la respuesta de Jesús. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Si Dios a lo que les dio la palabra les llamó dioses, y la palabra no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Wow. Amén. Ya que ustedes no creen a mis palabras, crean a las obras. Ellas dan testimonio que yo estoy en el Padre. Eso es más, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso es muy profundo. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Que el Padre está en mí, eso yo lo entiendo. Pero que yo esté en el Padre, wow, son palabras mayores. Ahora yo quiero que ustedes vengan conmigo al Salmo 82, donde Dios dijo, dioses sois. Salmo 82, para que vean, y acuérdense de cómo Jesús aplicó este principio, para que vean una cosa aquí. Salmo 82. Este versículo ha sido muy mal usado por personas que quieren engrandecerse tanto que ya se quieren llamar dioses. Pero Dios dijo, no te harás imagen de ninguna semejanza. Ninguna criatura puede ser adorada como Dios. Jesús aceptó adoración porque sabe que Él era lo que era. Pero escuchen esto. Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses. Aquí la palabra dioses es Elohim, que es la misma palabra que se traduce Dios, pero que es singular y plural. La palabra Elohim, que se traduce Dios, se puede también traducir dioses. Es otro argumento de que Dios es más que uno. Pero aquí miren ustedes, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano,
haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. ¿Cómo es posible que son dioses y como hombres moriréis? Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Escúchenme, aquí la palabra dioses, Dios está en la reunión de los dioses, lo está aplicando a los gobernantes de Israel, a los jueces de Israel, que eran, por eso dice dioses sois, porque ellos administraban la justicia y juzgaban en el lugar de Dios. Cuando la Biblia dice que toda autoridad viene de Dios, pues la justicia en realidad está en Dios. Dios es la justicia. Como Israel era pueblo de Dios y la justicia que se tenía que administrar en Israel es la de Dios, Dios le llama a ellos dioses porque estaban representando a Dios, estaban en el lugar de Dios. Pero en este caso, ellos no cuidaban del huérfano ni de la viuda y hacían injusticia. Por eso dice, ¿cómo que son dioses? Ustedes morirán. Porque aunque estaban en el lugar de Dios y eran dioses porque representaban a Dios, no porque eran dioses porque tenían los atributos de Dios como Jesucristo, sino porque estaban en el lugar de Dios juzgando las cosas de Dios. Se sobreentiende que hicieran justicia, que cuidaran del huérfano, todo lo que Dios hace, pero en lugar de Dios hacen cosas contrarias a Dios. Pero Dios les llama dioses. Eso significa, voy a poner un ejemplo que ustedes conocen. Cuando Moisés, Dios lo mandó a Egipto y él no quería ir. ¿Recuerdan ustedes que Dios se enoja con él? Porque él decía que no sabía hablar. Dios al final le dice, ok, voy a mandar a Aarón. Tú serás Dios. Tú estarás en el lugar de Dios y él estará en el lugar tuyo. Yo te mandé a ti, tú eres el profeta. Tú irás como si fuera Dios en el lugar mío. Y él va a ser en el lugar tuyo profeta. Pues le está diciendo Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra de Dios, tenía la vara de Dios, representaba a Dios. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted está diciendo, me quito yo y pongo el nombre que significa la naturaleza, la persona de Cristo. Amén. Cuando usted dice, yo te declaro sano en el nombre de Jesús, la autoridad no es tuya. Tú estás diciendo en el lugar de Cristo, hablando como Cristo, yo te digo que en el nombre de Jesús, en su persona, en su poder, en sus méritos, en lo que Él es, yo te declaro sano. No yo, Él, pero en mí lo hago. ¿Me entiende? Amén. Amén. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel, me visitasteis. Desnudo y me cubristeis. Y diremos, ¿cuándo hicimos eso? Por cuánto lo hicisteis a mis hermanos, a mí lo hicisteis. Como lo hicieron en representación mía, a los míos, es como si yo mismo lo hubiera hecho. Pero Jesús dijo, si Dios le dijo a los que le dio la palabra, en este caso a los jueces de Israel, ustedes son dioses, ustedes me están diciendo que yo blasfemo. Si yo vine del cielo enviado por Él y sé lo que soy en Él. Si ellos se les llama dioses porque representaron a Dios, yo no estoy aquí simplemente como un representante. Yo tengo la esencia misma exacta de lo que es Dios. Amén. Jesús enseñó que Él y el Padre eran uno, porque eran la misma, eran lo mismo en naturaleza, en imagen, en obras, en palabras, en voluntad y en propósito. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ahora, apliquemos esto, mis hermanos. Ahora voy a aplicar todo lo que ustedes han escuchado
en los mensajes anteriores, pero ahora lo van a ver a través de estos versos. Porque comencé con Cristo. El Espíritu Santo es lo mismo. Dios es Espíritu, el Espíritu procede de Dios. Hay tres cosas que la Biblia le llama la verdad. Dios es veraz, 1. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, 2. Dice, el Espíritu es la verdad y mi palabra es la verdad. ¿Por qué la palabra es la verdad? Porque la palabra es el pensamiento de su corazón y de su mente y de su boca. Por consiguiente es la verdad. Escuchen ahora, mis hermanos, lo siguiente. Dios, esto es una aplicación. Dios tomó de sí mismo para poner su imagen y semejanza en toda la creación. O sea, Dios se tomó como modelo, como tipo, como esencia. Dios mismo es el diseño de la creación. En la creación Dios hizo todo de acuerdo a su semejanza. Él tomó de sus atributos para crear. Por ejemplo, en el Salmo 33, 6 y 9 dice lo siguiente. Para ahorrar tiempo yo lo voy a leer. Esto va a ser grabado y usted lo va a escuchar. Dice, Salmo 33, 6 y 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Amén. Escuchen entonces, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Dios puso su palabra en la creación. Dios puso su aliento en la creación. En el mismo Salmo 33, pero los versículos 4 y 5 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra hecha con fidelidad. Diga, puso su fidelidad también en la creación. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Diga, también puso la misericordia en su creación. Diga, puso la palabra en la creación. Puso el aliento de su boca en la creación. Puso su fidelidad en la creación. Puso su justicia en la creación. Puso su juicio en la creación. Y puso su misericordia en la creación. Ahora miren lo que dice Proverbios 3, 19 y 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Qué puso en su creación? Sabiduría. Y afirmó los cielos con inteligencia. ¿Qué puso? Inteligencia. Con su ciencia. Los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces, ahí en la creación puso la palabra, el aliento de su boca, la fidelidad, la justicia, el juicio, la misericordia, la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. Dice el Salmo 104, 24. Cuán innumerables son todas tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea, de tus bondades. Efesios 1:11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, en su creación puso propósito, designio y voluntad. Diga propósito, designio y voluntad. Entonces, yo puedo seguir leyendo textos, pero es suficiente. Puso la palabra, diga, puso la palabra, puso su aliento, puso su fidelidad, puso su justicia, puso su juicio, puso su misericordia, puso su sabiduría, puso su inteligencia, puso su ciencia, puso sus beneficios, puso su propósito, puso su designio y puso su voluntad en la creación. Amén. Entonces, venga usted ahora a aplicar esto en el Salmo 19.
Salmo 19. Después usted va a estudiar eso tranquilo en su casa cuando tenga el CD. Salmo 19, muy conocido. Atención, ¿están listos? Muy bien. Dice aquí, lo tiene, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Saben ustedes que lo que nosotros llamamos la gloria de Dios, nosotros la hemos limitado a la refulgencia, al resplandor de su luz? Pero gloria hay en todos los atributos de Dios. Hay gloria en su sabiduría, hay gloria en su inteligencia, hay gloria en su poder. ¿No puso Dios su poder en la creación? Hay gloria en su aliento, hay gloria en su ciencia, hay gloria en su misericordia, hay gloria en su santidad. Todos los atributos de Dios son gloriosos. Y esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente es una luz. La gloria de Dios es la esencia de sus atributos y virtudes. Pues dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos. Noten ustedes la comparación aquí. Dice aquí, un día emite palabra al otro día. Cada día le dice al otro. Cada día le dice al otro, Dios es gloria. Dios puso en la creación su sabiduría, su inteligencia, su ciencia, sus atributos, sus designios, su propósito, su misericordia. Cada día anuncia la gloria de Dios. Cuando usted mira hacia arriba, usted ve la gloria de Dios. Pero no solamente porque usted se maravilla, se asombra de ver tanta belleza, tanta precisión, tanta perfección. Sino porque Dios, ¿por qué? Porque hay tanta perfección, porque Dios es perfecto. ¿Por qué hay tanta gloria? Porque Dios es gloria. ¿Por qué hay tanta sabiduría? Porque Dios es sabio. ¿Por qué hay tanta inteligencia en la creación? Porque Dios es inteligente. ¿Por qué hay tanta ciencia? Porque Dios puso su ciencia. Porque Dios se tomó a sí mismo, tomó de Él para crear todas las cosas, para que todas las cosas tengan su semejanza y su imagen. Eso quiere decir que no solamente al hombre lo hizo a imagen y semejanza. Los cielos, la tierra y todas las cosas tienen la semejanza de Él, porque Él es el modelo. Él se tomó a sí mismo para crear. Miren lo que sigue diciendo. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara qué cosa. Porque la creación tiene sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni oída su voz. Yo no he visto nunca el martes hablándole al lunes, ni el miércoles al jueves. O sea, no hay ninguna palabra. Es sin lenguaje. Qué tremendo que algo mudo, inerte, hable tanto. La pregunta mía es, ¿cómo los científicos que están con tantos aparatos, con tantos medios para ver la sabiduría, la inteligencia, la perfección, la complejidad, pueden decir que no hay Dios? Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque necio es aquel que viendo algo lo niega. Es un necio. Creyéndose sabios, se hicieron ignorantes por la dureza que hay en sus corazones. Dios los entregó. Por eso dice, ¿qué del sabio? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pero un día le dice al otro, Dios es sabio, Dios es inteligencia, Dios es amor, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque toda la creación habla de Él. Habla de Él. ¿Por qué? Porque Él es uno y todas las cosas le hizo parte de ese uno, de esa unicidad, de esa esencia de lo que Él es. Y mire lo que sigue diciendo. El 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol sale
en el alba, en la mañana, y recorre toda la tierra diciendo: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es glorioso, Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios es perfecto. Amén. Aleluya. Y mire lo que dice el 6: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Escucha, hablando del sol, no hay nada que se esconda de su calor. Como el sol representa a Dios, no hay nada que se esconda de Dios. Fíjense una cosa, dice que no hay nada que se esconda del calor del sol. Es una representación de que no hay nada que se esconda de Dios. Fíjense, un ciego no puede ver el sol, pero siente su calor. Aún los ciegos pueden testificar que existe el sol, aunque nunca lo hayan visto, porque lo sienten. Amén. Así es Dios. No hay nada que pueda ignorar que Él existe, porque todo da testimonio de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. Amén. 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 Así que si un ateo te dice un día: Dios, yo no creo en Dios, dile: eso no es lo grande es que Dios no cree en ti. ¿Usted está entendiendo? Nada se puede esconder de Dios, porque Dios está presente. No solamente porque es omnisciente y omnipresente, sino porque en la creación da testimonio de Él. Lo vemos en la creación. Lo vemos en la creación. Vemos sus rasgos, sus atributos, su manera de pensar, su manera de ser. Todo habla de la forma que Dios piensa, de la forma que Dios es. Cuando usted estudia la naturaleza, en esos documentales que hablan de las especies, y siempre dicen: no sabemos por qué, no sabemos por qué. Pero cuando estudian, diríamos así, en el lenguaje, usando este lenguaje, la cultura de las especies. Usted ve las hormigas, cómo trabajan, el orden, las abejas. Y usted dice: Dios mío, ¿y cómo puede un animalito saber todas estas cosas? Guardar cuando viene el invierno, sabe todas las cosas. Las aves cuando emigran, cuando saben todas las cosas, que salen por allá y vuelan tantas millas a poner los huevos allá. Dios mío, Padre. Se ve una sabiduría. Y eso que dicen que no son inteligentes, ellas no son inteligentes, pero la intuición que Dios le dio es más que sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Pero escuchen, hermanos amados. Escuchen, amados. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Lo que hemos dicho. Escuche este pensamiento que hemos repetido. Dios se tomó a sí mismo para dar origen a su creación. Decimos que Dios todo lo hizo de la nada, pero eso que llamamos nada, entre comillas, es el todo de Dios. Amén. Cuando alguien dice que Dios hizo todo de la nada, está diciendo que creó sin materia preexistente. O sea que no había materia cuando Él creó. Eso yo lo entiendo. Pero te estoy diciendo algo más profundo. No estoy negando eso. Estoy diciendo que eso que llamamos nada es el todo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en ese nada está el aliento de su boca. Está su palabra. Está su sabiduría, está su inteligencia, está su ciencia, está su poder, está su perfección, está su voluntad. Y eso es nada. Eso es todo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Que Dios imparta espíritu de sabiduría, de inteligencia y de entendimiento a la iglesia para entender la manera que Dios se ha revelado en Cristo, en la creación y en todas las cosas. Amén. Aleluya. Ahora entienden por qué Dios le dijo a Israel: oye Israel, oye Israel, oye Israel.
Está atento, Israel. Yo soy uno. Ay, cuánto implica que Dios es uno. Él dice la Biblia que él le dio una palabra al sol. El sol tiene una palabra de Dios. Los científicos dicen que dentro de tantos millones y millones de años el sol se va a apagar, porque se le va a acabar el helio, el oxígeno, el hidrógeno. Y yo le digo a los científicos que el sol no se va a apagar cuando se le acabe nada, sino cuando Dios se les retire la palabra. Porque Dios dijo, sean las grandes lumbreras. Y fue así. El día que Dios diga, sol, apágate, se apagó. ¿Saben cuándo? Cuando Cristo venga, dice que el sol no será más. ¿Saben ustedes por qué el sol no será más? Porque Cristo será la lumbrera. ¿Saben ustedes por qué allí no habrá noche? Porque la noche representa las tinieblas y allí no va a haber tinieblas. Dios es luz y habita en luz inaccesible. Aleluya. Santo es Dios. Amén. Aleluya. Celébralo, iglesia. Celébralo, iglesia. Amén. 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 El sol no será más. Cristo es la lumbrera que va a alumbrar. Allí no habrá noche. Porque va a haber noches y Cristo va a estar alumbrando las 24 horas por la eternidad. Amén. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. El sol tiene, diga conmigo, el sol tiene una palabra de Dios. Diga conmigo, el sol tiene una palabra de Dios. Y yo tengo el aliento de su boca. Amén. Gloria a Dios. Para el sol, Él dijo y se hizo. Pero a nosotros nos sopló. El soplo es más que palabra, es la esencia de lo de Él, de su espíritu. Por eso Job 32:8 dice: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Oigan bien, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. Cuando sopló, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. ¿Por qué yo entiendo? Porque cuando Dios creó al hombre, le sopló y llegó a ser un ser viviente. Amén. Amén. ¿Saben lo que significa el aliento santo? ¿Saben ustedes lo que pasa cuando uno se muere, según Eclesiastés? El cuerpo va al polvo y se vuelve polvo porque procede del polvo, pero el espíritu va a Dios porque procede de Dios. Y cada cosa va al lugar de su procedencia. Por eso yo voy donde está Dios, porque yo procedo de Dios. Amén. En Adán soy polvo. En Cristo soy un espíritu con el Señor. En Adán soy un alma viviente. En Cristo soy un espíritu vivificante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, escucha esto. Ahora viene la conclusión para resumir. Resumimos que Dios tomó de sí mismo para crearlo todo. Dios se tomó a sí mismo para crearlo todo. Tomó su palabra, su aliento, su sabiduría, su poder, su inteligencia, su fidelidad, su misericordia, su justicia, su ciencia, su propósito, su voluntad, etc. Tomó todo eso para llenarlo todo de Él, para que todo tenga su imagen y su semejanza. Escuchen eso, escuchen este pensamiento. Toda la creación posee su imagen, su semejanza, su naturaleza y su gloria. Dios se plasmó en la creación. Todo anuncia
la obra de sus manos. Den otro aplauso al Señor. Amén. Y escuchen estos pensamientos. Todo lo creado posee una parte de Dios. Diga conmigo, todo lo creado posee una parte de Dios. Otro pensamiento. Todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Amén. Óyelo bien otra vez. Todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Wow. ¿Usted entendió eso? Todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice Efesios 1:23. No tienen que leerlo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando de Cristo, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena todo y en todo. Porque todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Cristo lo llena todo. Y Dios lo llena todo. Por eso en la clase bíblica la maestra le preguntó a los niños: ¿cuántos dioses hay? Y todos. Y Luisito le mandaba: maestra, yo maestra. A ver, Luisito, ¿cuántos dioses hay? Uno solo, maestra. Y Luisito, ¿por qué hay uno? Maestra, porque no pueden haber más. ¿Y por qué no pueden haber más? Porque la Biblia dice que Él lo llena todo. Y si Dios lo llena todo, no hay espacio para los demás. Santo Dios. Ojalá que todos los cristianos entiendan como Luisito. Amén. Dígame, ¿por qué hay un solo Dios? Porque lo llena todo. Y si Él lo llena todo, no hay lugar para los demás dioses. Porque ¿dónde se van a meter? Si Él lo llena todo. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Esto nos va a servir de introducción para los demás mensajes. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso quiere decir que en la creación natural Dios lo llena todo. Y después, cuando hablemos del espiritual, veremos que también Cristo lo llena todo. Ay, estoy solamente tirándole las cositas para que se inquieten para seguir estudiando. Juan 1:16: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Yo no sé tú, pero yo tomé. Yo me llené. Porque Él lo llena todo y me llenó a mí. Y ahora estoy yo lleno de Él. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Yo oro por ti, iglesia. Yo oro por ti, iglesia. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo te oro que tú derrames espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, de revelación, Señor Dios mío, para que no solamente entendamos esto, sino que lo apliquemos a nuestras vidas, porque esto tiene una trascendencia. Entender esto fue la enseñanza de Jesús. Cuando llegamos a la creación espiritual, y esto tiene una relevancia y una trascendencia. Ay, Dios mío, haz que entendamos. No solamente entender para explicar y enseñar, sino entender para llenarme, entender para poder caminar contigo, entender para agradarte, entender para aplicar, entender para vivir de esa manera, entender para vivir, Señor Dios mío, y saber lo que soy. Porque el diablo desvirtúa tu creación. Porque rompió el todo revelándose y queriendo ser como Dios, pero de otra manera. Señor Dios mío, rompió la armonía celestial y cayó hasta la huesa y se desfiguró hasta llegar a ser un vástago abominable. Y así le va a pasar a todo aquel que quiera sustituir a Dios. Ay, Señor Dios mío,
Haz que entendamos en el nombre de Jesús. Revela por el Espíritu lo que esto significa. Cuando lleguemos a aplicar esto a nuestras vidas, a nuestra relación, al reino de Dios y a todas las cosas, vamos a ver que el diseño, tú no lo varías, está en todas las cosas. Haz que entendamos, Dios. Lléname de tu plenitud. Lléname de tu sabiduría, de tu consejo, de tu poder, de tu inteligencia, de tu ciencia. Oh Dios, porque así como en la naturaleza todo da testimonio de ti y todo habla de tus atributos, así también en la vida espiritual. El hombre no fue creado según Dios, de acuerdo a Dios. Llevamos la imagen del que nos creó y estamos llenos de la plenitud y de la gracia. Haz que lo entendamos, para que vivamos y entendamos que tú eres uno. Por consiguiente, la iglesia debe ser una. Un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza, y todo es uno. Un solo Dios y un solo Hijo, un solo cuerpo. Dios mío, tú eres uno. Y ahí está el diseño. Imparte Dios. Yo oro por ti. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Yo ruego al Dios eterno que derrame espíritu de revelación y de entendimiento. Que esto no solamente sea un mensaje que llene tu mente, sino que llene tu corazón. Porque si Dios se revela de esta manera, Dios no solamente se revela, Dios actúa de esta manera. Es la manera de pensar de Dios. Así piensa Dios. Tal el pensamiento de Dios. Así es Él. Y así es que Dios piensa de acuerdo a ese diseño. Así se reveló. Y así Dios quiere que tú pienses, porque tú tienes la mente de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dele aplauso al Señor. Amén. Levántate ahora. Vamos a cantar una canción y después nos vamos con la bendición. Acuérdense la importancia de la bendición que Dios nos habló la semana pasada. Y yo pregunto, ¿fuimos edificados? Amén. Esa es la introducción solamente. Amén. Dale otro aplauso, Señor, ahí. ¡Ah, viva! Amén. Vamos a cantar la canción. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte, yo anhelo verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte, yo anhelo verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte, yo anhelo verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo anhelo verte, yo anhelo verte. Exaltado sobre toda creación, en la luz de tu gloria brillando. Derrama tu poder y tu amor al cantarte, Santo, Santo, Santo. Exaltado sobre toda creación, en la luz de tu gloria brillando. Ven, derrama
santo, 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 yo anhelo verte. Santo, 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 yo anhelo verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo anhelo verte, yo anhelo verte. Abre mis ojos, los ojos de mi corazón, yo anhelo verte, yo anhelo verte. Exaltado sobre toda creación, en la luz de tu gloria brillando, derrama tu poder y tu amor al cantarte, santo, santo, santo. Exaltado sobre toda creación, en la luz de tu gloria brillando, derrama tu poder y tu amor al cantarte, santo, santo, santo. Exaltado sobre toda creación, en la luz de tu gloria brillando, derrama tu poder y tu amor al cantarte, santo, santo, santo. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo anhelo verte, yo anhelo verte. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo anhelo verte, yo anhelo verte. Cuando usted quiera ver a Dios, váyase a la naturaleza, haga contacto con ella y Dios te va a hablar a través de la naturaleza, porque ella tiene el diseño y habla de todo lo que es Dios. Pero más todavía la creación espiritual. Extiende tu mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ahora yo bendigo a tu pueblo que va camino a su casa. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios ponga paz en ti, misericordia. Los ojos del Señor te cuiden, te guarden del mal, te preserven para vida eterna. Que Dios te perfeccione, te confirme, te afirme y te fortalezca. Te guarde del mal y te preserve en victoria para su reino. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.